Sipi, Yuhu, Náhuatl. Zapoteco. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Quintapuancan. Nitulaxputma Quintachuencan. Un espacio que manifiesta la voz y la forma de pensar de los pueblos originarios. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Xcatán Quininican. Katachina aqlaqan kan tajmeri laqsbal. Telimi shqaychikani. Tatigo ke shqaychikan telimi la telimi shmiral kan. La tatigo ke shqaychikan taslvatami antkana baqainta. Tachkapit maqachqon sukukutete. Chunch tatigon tajmeri laqsbal. Tigon tajmeri laqsbal. Eshka karaktachwin. Ano laqshqalaka tigon tach laqsbal lamintiko hatshade. Xchibint, Shaquín Francisca Ángeles Dolores, Machaca Latetún, Tlachichilco, Veracruz. Paglamas tagayaw talakawnin talapanak yu chabay ani hulcha usinan kan chbachu daily pintate kamakana militapats kan chabay ani tauk shubilanaw kitim bak milaka kahama sepini Inocencio Flores Mina laksabal vale ka acha chbachu la mastikapalaw taks muhyaw kilisan kan yu hunkan radio mas islisan kan bachu yu milisan kan yu usinan kan talakawnin talapanak aksumuhyatek shanta anj lakin putawlanin kan lapash kah lakayaw pukshan bachu shamuktan anj ano kumakahatik yu mililat kan laksabal lakamin chbachu ano ay katan yu shkatan yu kininikan limis payaw ani lakin putaw na ningkan na balila echan tuhuyaw tang kusachkala pasapalaw ku upalaw pulak ku upalaw bachu ano shka alate chbachu yu lakamin tatachlak pute epalay ani Shaquín Francisca Ángeles Dolores bachunch talakawnin ani talapanak alimpalaw ano shumoktan chbachuk la pashga layaw. ¿Qué tal amigos, amigas que nos dejan acompañarles a través de Radio Más? Sean bienvenidos, bienvenidas en este su programa Quintapuancan y Tolatzputma, Quintachuincan, nuestros pensamientos, voces que resisten. Pues yo soy su amigo Masipini Inocencio Flores Mina, como siempre, un gusto poderles saludar y acompañarles en esta hora para platicar pues de los asuntos que pasan en nuestras comunidades. Tenemos mucho de qué platicar. Una de las cosas que ya se viene vislumbrando en estos tiempos es la fiesta de nuestros muertos, la fiesta de nuestros difuntos, el Mihcailhuitl, como se dice en náhuatl, Xcatán Quininican, como le decimos en la lengua Lima al-Amal, Lima Sipi, Ngodú, como se dice en la lengua pues ñañú o tomí, y pues ya se escucha pues las voces como lo dice doña Francisca que nos ha comentado hace ratito al inicio de este programa en un spot. Nos dice que pues los soñamos, ellos vienen, pues en nuestros sueños aparecen como vienen pues en procesión, nos vienen a visitar, y por eso pues hay que alistarnos también nosotros quienes estamos en este mundo para pues hacerles tamales, hacerles trabucos, hacerles pues camotes endulzados o calabazas en dulce. Bueno, pues de esta forma en nuestras comunidades se está esperando también esta fiesta importante, donde el mundo, dicen las abuelas, los abuelos, el mundo se detiene, porque a pesar de que es una fiesta meramente doméstica, que quiere decir que en el interior de los hogares se lleva a cabo todo este ritual de recibimiento, el de convivir con nuestros difuntos, bueno, pues de esa manera, pues imagínense, toda la comunidad pues celebra, las comunidades, los pueblos originarios. Entonces, de esa forma vamos viendo, observando, mientras pasan los días de este octubre, pues ya fue la primera ofrenda para el mundo náhuatl en la Huasteca veracruzana el pasado 29 de septiembre.
la primera avanzada, y luego pues ya en esta semana que acaba de pasar, el 18 de octubre, pues ya para el mundo náhuatl la segunda ofrenda, mientras que para el mundo Masipigní, la nación Masipigní, la nación Ñujú es la primera ofrenda. Entonces de esa manera van pues alistándose nuestras comunidades. Ya se acerca la Plaza Grande este domingo, y poco a poco, de esta forma, nuestras comunidades de las 14 naciones, pueblos que pertenecen aquí en Veracruz y en todo México, las 71 naciones o pueblos originarios, pues esperan este día importante. Y mientras se siga practicando la fiesta, mientras se siga practicando los rituales, mientras permanezca la palabra, la cosmovisión en cada uno de nosotros, de nosotras como pueblos originarios, pues sí, los pueblos estarán presentes. Y de esto seguiremos platicando sobre los pueblos originarios. Entonces tenemos mucho de qué platicar. No se vayan, esto apenas va comenzando. Por lo pronto les vamos a compartir una canción para que ustedes se sientan bien a gusto en casa mientras desarrollan sus actividades. Huelga de Amores, así se llama, es a cargo del grupo Divididos, y volvemos con más para ustedes. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Subin kumatong tam tan heyi iya chay pap. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, Retoño, el reverdecer de la palabra. Hungichi, nembia patan chomotamam tan huehuetam nunta heya pap atebet puk. Jesukepa hungichi sung yuk put nebatum hueyay tsañ huch itax. Hemum huch sokaya inimayoyah pa iyek unyakama iga ikminyah patuh. Heyukma unyakama ya ikuno pa iyek hem tax. Iga tantubutam ikeng yah pa hem hueyay tsañ.
Waptan kuhushki migajeam wayaytsan y wayap tax nakum. Subam tan hatun maam tan napa nambiapa hesekepa hongichi. Jawa tan ki siga tan ki pa wap tak toya tan ke maam tak max patoya tan mahtai. Arcoíris. Dicen nuestras abuelas y abuelos popolucas que cuando se ve el arco iris en el cielo es porque en una de las cascadas ha salido una serpiente grande de colores. Es ahí donde hace tiempo los señores rayos pedían la lluvia haciendo oración. Por esta razón, hace tiempo no era frecuente visitar una cascada, porque era un lugar sagrado de esta serpiente arcoíris, cuidadora de este lugar. Ahora, nuestros padres nos aconsejan que cuando veamos un arcoíris no le debemos señalar, porque si lo hacemos, nos puede llegar a doler la mano y el cuerpo. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Thailand tot ala kauni ba Thailand tot ala panak YouTube yani hulchan kos ba chos mok pelau kili sangkan yu hungkan radio mas anila kin programa ka hungkan nito laksputma kin ta chuwingkan bale je chos mok yau YouTube ta alimpelet kin chubin tekan ta alimpelet ba chuju ala te anu yu ishtapas kan kin ala kauni kan chubai ba katatolo ba chukilagakan hungkan Luis Gerardo ani ba chuju kin talakputeñan yu lekti ulakan tapasta ka chubai ani ishtaminao palachi moonin yu tan lichibini bachu tas kunach ishtakitinkan kilapanak nikan kowach kamasipinin lobanan ne alatinch bachu yu alim pelau ani ukshun chanomun Veracruz ukshun bachu yu anu Pusca. Bueno, pues en esta mañana en este mediodía, como acostumbramos decir, le damos la bienvenida al compañero Luis Gerardo, quien es integrante del colectivo intercultural mexicano, este colectivo donde pues se suman pues visiones, pensamientos por parte de integrantes de los pueblos originarios que tenemos aquí en Veracruz. Así que Luis Gerardo, te damos la bienvenida. Tasuxuyatech, ¿cómo estás? Piali. Piali, no van por tlahuas ni yolpa que mapahueli ni metztlahpaloa, guanogia hueli tzencagua. Sesanili se tlastolica noche tlenamansi metzcacticate, nogia tlen techcacticate de quistosque, guantlen noche más igual metleitztoque panchinancome y pani güey chalchihuacantlali, guanochi ni México tlali campaonase nitlan notzli. E Inocencio, muy feliz, muy contento de poder compartir espacio contigo, echar unas dos palabras, saludar a toda tu audiencia, hacia donde llega toda la señal, y bueno, ¿por qué no decir a todas las comunidades del Estado mexicano? Cómo no, pues un gusto que nos acompañes, sobre todo pues en esta fresco mediodía. Fresco mediodía, tal cual, después de tanta lluvia, no solamente aquí en Jalapa, en algunas regiones, y desafortunadamente pues hubo lugares que se han inundado. Ayer veíamos unas imágenes, ¿no? Sí, la verdad es que muy trágicas también. ¿Verdad? Entonces, sí. Pues bienvenido. Muchas Nos da gracias. gusto, y en este programa ya lo mencionamos hace ratito, ahorita en este inicio, que ya van transcurriendo los días de este mes de octubre y vamos sintiendo ya la fiesta que celebran nuestras comunidades de pueblos originarios y por supuesto todo el pueblo mexicano, ¿no? Entonces, pues ya comentábamos de las vivencias que vamos observando,
cómo las comunidades se van alistando, pero también suceden otras cosas, ¿no? Y sobre todo en torno a todo esto que acompaña también a los pueblos originarios. Me refiero pues también en materia judicial. La cosmovisión, las prácticas culturales, pues van a seguir, por supuesto, los pueblos estando acá presentes, como siempre lo han hecho, pero también hay otras herramientas, instrumentos, en este caso legales, en materia indígena, que también acompañan la permanencia de los pueblos originarios. Entonces, sobre esto estaremos platicando contigo. Claro que sí. Específicamente en la reforma que ha habido en estos últimos días. Así es. 2. Así que pues nos da gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Inocencio. No pienso discutir lo que acabas de mencionar referente a los aires chantoleros, pero es algo que realmente se vive en las comunidades indígenas, así como también es una realidad que los tamalitos que se ofrecen en estas festividades tienen un sabor muy significativo, a diferencia de si se prepararan en otra época del año, ¿no? Que forma parte de la gastronomía. Sin embargo, sí tienen un sabor más agradable. Inocencio, has tocado un tema muy importante relacionado a esto de la reforma del artículo 2 constitucional, que yo insisto que es un tema que quizá todavía no se hace del contexto general del dominio público, porque acaba de ser realizada esta reforma, importantísima reforma del 30 de septiembre, en donde, entre algunas otras cosas, se adiciona un apartado a este artículo 2, que es el apartado D. Históricamente hemos sabido de los avances que se han tenido. Inicia con el fracción A y B, con el apartado A y B. Posteriormente, en el 2019, se reconoce la existencia de los pueblos afromexicanos con el apartado C, y bueno, pues ahorita se están reconociendo derechos muy importantes para las mujeres, para el rubro indígena, pero comentarte que desde el colectivo intercultural indígena mexicano hemos hecho un posicionamiento muy claro, muy firme acerca de esto que estamos comentando, Inocencio, y es precisamente que dentro de los alcances que se tienen como una realidad, y me refiero como una realidad porque es aterrizado hacia los municipios, y dicho esto, es importante señalar que los municipios son el primer contacto con las comunidades indígenas, es la primera instancia de conocer y de resolver los asuntos que atañen a las comunidades indígenas. Y esto es que en la fracción 10 del apartado A existe una figura que se refiere al representante de pueblos y comunidades indígenas en cada uno de los ayuntamientos con presencia indígena. Recordemos que Veracruz es una de las entidades del Estado mexicano con mayor número de población indígena. La Ley de Derechos y Culturas Indígenas nos habla de la existencia de 13. Sin embargo, en el desarrollo de las investigaciones y academia, pues sabemos que existen hasta más, ¿no? Así es. Que tienen que poco a poco ir ganando terreno y documentarse. Y bueno, regresando a este punto muy importante, Inocencio, esta figura del representante de pueblos indígenas tiene que ser equiparable a un regidor, lo que significa que tiene que tener voz y voto, tiene que tener las mismas prerrogativas, pero que no es electo, a diferencia de los demás, a través del sistema de partidos. Es aquí donde el colectivo, Inocencio, confía en la buena voluntad política de las instituciones y las autoridades que en su momento tendrán que armonizar las constituciones y todo el cuerpo legal que se encuentra en el estado de Veracruz para definir cuál va a ser el método de elección de estas figuras, que nosotros confiamos en que sea a través del sistema comunitario, ¿no? Exacto. A través de una asamblea, a través de algunos otros mecanismos que han reconocido también esta reforma que existen entre los pueblos indígenas. Entonces, esto es algo bien importante porque todo esto surge a partir de que somos sujetos de derecho. Es una lucha histórica, Inocencio, y a todo el público que nos está sintonizando se lo queremos compartir de esta forma. Es como cuando un niño llega a la mayoría de edad y tiene la facultad de adquirir derechos y obligaciones. Somos susceptibles de adquirir derechos y obligaciones, y aquí se vuelve un mundo completamente amplio, lleno de posibilidades para las comunidades indígenas, Inocencio. Desde la impartición de justicia, la procuración de la misma, el conocer de sus propios problemas y solucionar esos conflictos, y bueno,
aunando a esto que estamos comentando, de que tengan una representatividad política dentro del ayuntamiento del municipio en donde se encuentren, Inocencio. Esto es bien importante y ojalá ustedes, compañeros, compañeras que nos escuchan en nuestras comunidades, pues que vayamos buscando pues esta información que estamos justamente escuchando de ti, Luis Gerardo, porque es importante. A veces estas leyes están escritas, ¿no? Muchas leyes, como la Ley General de Derechos Lingüísticos y otras tantas leyes que están a favor de la lengua, de los pueblos originarios, pero esta reforma en particular del artículo 2 de la Constitución es bien importante porque nos trae información nueva. Nos reconocen como pueblos indígenas, como sujetos de derecho, que es una deuda histórica que ha tenido siempre el Estado, que había resistido el Estado, pero que ahora pues se escribe en la Constitución, o sea, en la Carta Magna, la que rige todo el pueblo de alguna manera mexicano, ¿no? Recordarás, Inocencio, que en algún momento estuvimos platicando acerca de esto y haciendo un análisis histórico. Referíamos, para contextualizar un poquito más a nuestros radioescuchas, a toda la gente que te sigue a través de este programa tan importante. El movimiento del 94 surge también como con esa demanda. Exacto. Con esa necesidad de que sean reconocidos como sujetos de derecho público. Sí. Entonces, hay que ver que hasta hoy, en el 2024, se están logrando todos esos principios, todos esos postulados. El espíritu de la ley ya se encuentra reconocido, ya existe. Lo único que tenemos que exigir, que pedirle a nuestras autoridades es que lo positivicen, que lo establezcan en los lineamientos, que se ejecute exactamente. Porque una parte es la parte subjetiva, en esencia lo que significa una ley, pero también la parte adjetiva de cómo se va a llevar a cabo este proceso para que nosotros tengamos ya una realidad. Ya tenemos los antecedentes, ¿no? Ya tenemos el precepto fundamental, el espíritu de la ley. Lo que continúa, ¿qué es? Bueno, que se diga cómo se va a ejecutar, cómo se va a echar a andar toda esta ley. Hemos platicado muchas veces, Inocencio, y siempre hemos hecho este posicionamiento de que existen muchas leyes, como ya lo acabas de decir. A nivel federal existe la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que es una ley del 2003, ¿no? Exacto. Estamos a 21 años de que se haya establecido, que haya dado cabida a instituciones tan importantes como lo es el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Sin duda. Es la ley que crea esta figura. Y bueno, también tenemos en el estado de Veracruz la Ley General de Derechos y Culturas Indígenas, ¿sí? Que dentro de este contexto, que dentro de este cuerpo de leyes, de este cuerpo legal, establece la existencia de un consejo consultivo indígena, sí, que tendría, entre otras atribuciones, ser un órgano de consulta pública obligada por la administración pública estatal en el momento de ejecutar cualquier política pública que incida sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Pues ahí está todo este antecedente. Todo este arsenal que tenemos y que pues necesitamos que se echen a andar, ¿sí? A lo mejor en un sentido muy estricto ya no necesitamos tantas leyes, pero sí el mecanismo para echarlas a andar. Y verlo, que se esté llevando a cabo. Que se realice, que se haga una realidad. Sin duda. Y que la comunidad, por ejemplo, los pueblos, de eso tenemos que enterarnos, ¿no? Así es. Que entender de cómo esto puede suceder y hacerlo real. Entonces, pues nos da mucho gusto, sobre todo porque esto es importante ponerlo sobre la mesa y que nuestras comunidades que nos están escuchando, pues que estén por enterados, ¿no? De que está habiendo nuevas reformas donde pues el Estado, más que nada ahorita, pues está entre comillas, ¿no? Abierta para que se ejecuten las cosas como los acabas de platicar. Es correcto. Yeka quintitlaniliani sanili noche tlentechcacticate maquicuamachilica. Maquimatica tlachque tlamantli muyek tlaltica namansi pa amatlanahuatili. Pampa que mantica ashkana tixtlamate, ashkana tikaki, ashkana tlen toyolte, ashkana tlen techhuala, si tiquitosquia. Iwan yeka que mantica ashonka tlapalewilistli, ashaka tlen techyecana, mutlalana, ashaka hueli techyecana, pampa tujuante nojiaquio tixtzacto, que timixtzacto, que ashkana tlen tmati tlen cani timatlatzquise, iwan tlachque amatlanahuatili techyolchicaua nohquia.
Entonces, sí es importante que este mensaje llegue de manera muy clara a las comunidades indígenas, Inocencio, para que ellos estén enterados de qué se trata. Porque muchas veces el lenguaje técnico también encierra un poquito a este mensaje, lo vuelve hermético, pero la intención es de que sea en el lenguaje más coloquial posible para que las comunidades, para que los habitantes de las comunidades estén enteradas de estos avances tan importantes y significativos. Y esperamos que el próximo 2025 pues haya en los primeros meses las traducciones, por supuesto, la difusión de esta actualización. Es una reforma, sí, la reforma del artículo 2 constitucional. Tiene que hacerse desde las lenguas. Debería Una de ser. vez que se reconoce como sujetos de derecho y que pues habla de las comunidades propiamente, se tiene que saber esta información constantemente, informar constantemente en todos los medios, pues esta información en las propias lenguas. Claro que sí, así debe de ser. Bien, vamos a seguir platicando, no se vayan, Luis Gerardo aquí lo tenemos, no lo dejaremos ir, así que pues por lo pronto vamos a compartirles otra canción, se llama El Llorar, es del trío Calamar y volvemos con más para ustedes. Ay
Tikaktok, Totlayehyekol, Totencaquilis Ocnemi. En Radio Más son las 12 con 30 minutos. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, todas las familias mexicanas que tengan hijas e hijos en preescolar, primaria y secundaria pública recibirán la beca Rita Cetina. En 2025 iniciaremos con las y los alumnos de secundaria e iremos incorporando al resto de los niveles educativos. Regístrate antes del 18 de diciembre en becarritacetina.gov.mx. La educación es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Con la llegada de la temporada de lluvias, mantén tu casa limpia y libre del mosquito que transmite el dengue. Recuerda seguir los 4 pasos. Lava, mantén limpios los espacios de tu casa como el patio, la azotea y jardines. Tapa, evita tener abiertos los contenedores de agua que tengas en tu casa. Voltea, todos los recipientes como botes, macetas y trastes donde se pueda acumular agua. Y tira, todos aquellos que ya no utilices, como llantas, cubetas o envases. Recuerda, buscando y limpiando, acabamos con el dengue. Esta información es de carácter pública, ajena a cualquier partido político. Queda prohibido su uso con fines ajenos a los establecidos. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Este año viejo vive la fiesta en Veracruz. Despedimos el 2024 al ritmo de la música, con alegría, tradiciones y la calidez de nuestra gente. Despide el año viejo en Veracruz, porque Veracruz está de moda. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Veracruz se impone con sus impactantes postales que perduran en sus valles, montañas y su gran litoral, asegurando un desarrollo sostenible. Veracruz tendrá infraestructura y movilidad. Será un Veracruz seguro y con un Estado de Derecho. Hoy, Veracruz está de moda con un gobierno inclusivo y participativo, con inversiones, turismo, bienestar social, apoyo al campo y a todos nuestros pueblos originarios. En este segundo piso de la Cuarta Transformación, Veracruz se transforma. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Llegó la temporada de frentes fríos y es importante que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones. No enciendas estufas, anafres o braseros en lugares sin ventilación. Consume abundantes líquidos, frutas y verduras ricas en vitaminas A, C y D, como cítricos, frutos rojos y verduras de hoja verde. Evita el consumo excesivo de alcohol. Encuentra zonas seguras para tus mascotas o animales. Si sales de tu domicilio, abrígate bien. No olvides mantenerte al tanto sobre los pronósticos meteorológicos y atender las indicaciones oficiales de Protección Civil. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. En Radio Más impulsamos el arte y la creatividad musical. Si eres músico y tienes una banda o agrupación de cualquier género, esta es tu oportunidad de sonar en la radio. Envía tu material original grabado profesionalmente al correo electrónico contacto@rtvmusica@rtv.org.mx. contacto@rtvmusica@rtv.org.mx. Checa las bases en www.radiomás.mx y forma parte de nuestra programación. Visita los canales de YouTube y redes sociales de Radio Más y RTV Música. Que tu música suene en la radio. Kashpatpat kintapuan kan, nitulak sputma kintachuan kan. Mátimo machtican totlahtolguan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Conozcamos la lengua náhuatl de la Sierra de Songolica, También conocida como náhuatl del centro. Hoy aprenderemos a utilizar
Los números en náhuatl de Songolica. Mariana, hoy queremos que nos enseñes a contar en náhuatl. Con gusto. Antes aclaro que la numeración náhuatl es vigesimal, pero hoy aprenderemos los primeros 10 números. ¿Qué te parece si menciono el número en español y lo dices en náhuatl? Bien. Iniciemos. 1, C, 2, Ome, 3, Eyi, 4, Nahui, 5, Macuili, 6, Chicuase, 7, Chicome, 8, Chicuelli, 9, Chicnahui, 10. Mahlacti. Ahora utilicemos algunos números. ¿Cómo se dice 2 marranos? Decimos Ome Pitzome, ¿Cómo podríamos decir 5 tortillas? Macuili Tlaxcali, Y para decir 10 pesos, Mahtlahtli Peso. estos fueron los números del 1 al 10 en náhuatl de la Sierra de Songolica. La lengua náhuatl de la Sierra de Songolica forma parte de la riqueza lingüística y cultural del estado de Veracruz. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspalosk. Bachon Talagoni, Bachon Talapanag, Batay Antoni, Asmugyo Kilakakan Luis Gerardo, Bachulo Van, Yuch Bakin Talakputeñan, Yu Tan Lectibulakan Sast Palachimo, Anish Teminau, Yu Anu Kin Talaktzilitzkuyan, Bachu Yu Kenaha Masipinanau, Lobananau, Yu Tsoonun, Alatinch Bachu, Yu Anu Tapastacatlakpute Pelay, Ani Kin Talakahunkan, Luis Gerardo. Bueno, pues continuamos con ustedes. Vamos a seguir platicando con nuestro compañero Luis Gerardo, que está aquí presente. Luis Gerardo sus apellidos Cortés Hernández, hablante de la lengua náhuatl, de la Huasteca veracruzana, originario justamente de qué comunidad, se me olvida. Acatitla, Chicontepec, Veracruz. Acatitla, Chicontepec. A todo orgullo. Ahí cerquita de la cabecera, ¿verdad? Sí. Atrás del hospital. Atrás del IMSS, atrás del cuartel, ese es el camino derechito, es el que te lleva a Acatitla. Derechito ahí. Famoso por su fiesta patronal, 23, 24, 25 de julio. Sin duda, y hemos tenido la oportunidad de visitar esta comunidad bellísima, su gente ni se diga, a comer pan, tamales. De todo un poco, Acatitla es una de las comunidades que cuenta con todas las expresiones culturales, Chencho. Tiene banda de viento, tiene tríos, tiene danzas, que detallando este punto de las danzas, Acaxochitl ahorita en la reciente toma de protesta de la nueva presidenta, pues ellas participaron en la toma de protesta. Es algo bien importante y que pues es ahí en donde vemos la riqueza de los pueblos indígenas, ¿no? Su logística organizativa, sus manifestaciones culturales son los que catapultan a todos los pueblos indígenas. Pues interesante porque siempre hemos dicho que la riqueza también de este país es justamente por la presencia, la resistencia, la permanencia de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, su cultura, rituales, la forma de ver el mundo, la cosmovisión, ¿no? Las cosmovisiones. Fíjate cómo la cosmovisión, Inocencio, forma, o mejor dicho, es un pilar fundamental para entender varios aspectos. Ahorita al comentario que hicimos al principio de nuestra intervención, decir que los climas, que los aires chantoleros sí existen, que un tamalito no te sabe igual en otra temporada del año que en el chantolo, en Mixcailhuitl, pues es algo muy cierto, Inocencio, y únicamente lo podemos asimilar, lo podemos entender desde nuestra cosmovisión y pantomasehuatlachales. Y es precisamente ahí en donde muchas veces existe este desasosiego, desinterés en algunos otros temas, Inocencio, porque para los pueblos indígenas lo que existe es lo que está dentro de mi cosmovisión.
y difícilmente puedo quizá ampliarla o integrar algunos aspectos, elementos externos que no son propios de los pueblos indígenas. Entonces, aunando a esto el tema que estamos abordando, creo que es algo bien importante el entender cuál es el enfoque de esta reforma. ¿Sí? Tenemos que asimilarlo y tenemos que entender que no se trata meramente de cuestiones de grilla, de política. Sí es una política, pero es una política que incide en beneficio de los pueblos indígenas. Yo pienso que es necesario dignificar el oficio político porque el costo de este desinterés por parte de los pueblos indígenas es el mal desempeño de algunos políticos. Sin duda, ¿sí? De las personas. O sea, nosotros como indígenas llegamos a decir, bueno, pues es que yo no quiero saber nada de política, a mí no me interesa porque no me beneficia en nada, ¿sí? Y es un término que lo decimos de una forma tan sensible y tan humana, porque realmente es el costo que nos pasan los malos políticos que han estado, que quizá no han trascendido, pero que sí han transgredido los intereses de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esto que estamos platicando, desde el que ha hecho posicionamientos el colectivo intercultural indígena mexicano sobre el apartado 10, sobre la fracción 10 del apartado A, que acabo de platicarte, Inocencio, el que toca el punto del representante de pueblos indígenas en un ayuntamiento. También existen otros a la par que son de mucha importancia, Inocencio. Por ejemplo, el poder judicial indígena. Son todos esos aspectos de los que los pueblos indígenas ya vienen haciendo uso, ¿sí? O sea, ellos se encargan de administrar justicia, de tener esta libre determinación en sus sistemas judiciales, porque conocen de temas familiares. No, pues que hubo una bronquilla, una rencilla, bueno, ¿quién delibera? ¿Quién es la autoridad que se encarga de dirimir los conflictos? Pues la autoridad local, ¿sí? Entonces, esto también es algo bien importante porque ya viene a ser como reconocida constitucionalmente. Había sido ya, ese es un tema que ya se había manejado dentro de las comunidades. Tan es así que pues existe el juez comunitario, existe el comandante, al menos en Acatitla existe el juez comunitario, el comandante, el consejo de vigilancia que también se encarga de regular las actividades agrarias, que son las que realiza el comisariado. Hablando del tema particular de Acatitla, por citar el ejemplo, pues es un régimen comunal y por lo tanto pues los intereses son comunales, ¿no? Entonces hay otro tema también bien importante, Inocencio, que es necesario que lo sepamos: el acceso a la jurisdicción, el acceso a la justicia. Cuando un indígena tiene un problema legal, judicial, y tiene que comparecer ante un juez, ante una autoridad de este tipo, tiene que hacerse desde los principios de lo que muchas veces habíamos dicho, se me fue el término en este momento porque no es mexicano, pero las formalidades esenciales del procedimiento, el debido proceso, ¿no? Sí. que la justicia tiene que ser impartida por una persona que conoce del asunto, por una persona que conoce mi lengua, mi cosmovisión. Pero ¿qué sucede cuando esa persona juzgadora no conoce mi cosmovisión, Inocencio? ¿Qué sucede cuando no puedo hablar el español y aparte de eso cargar con todos esos tecnicismos propios de la materia? Pues se vuelve casi imposible que los indígenas podamos acceder a la justicia. Ahí es lo importante de que se reconozca también la existencia de todas estas personas que son los intérpretes, traductores, peritos, expertos en ello, ¿no? Ahorita con esta reforma, y en este punto sí hago hincapié en ello, Inocencio, porque ¿quiénes van a ser los encargados de formarlos? ¿Sí? Primero hay que saber quiénes... Primero hay que saber quiénes los van a formar, porque la reforma habla de personas expertices en el tema, ¿sí? ¿Quién va a hacer o quién va a formar a los intérpretes, a los traductores, a los peritos? Decía un amigo de este mundo legal, entonces hablábamos de ello y decíamos, bueno, eso ya sería como secundario, pero hay que ver quiénes les pagan para que ellos también tengan acceso, ¿sí? Pero bueno, Inocencio, fíjate que todo esto se tiene que fortalecer desde la cosmovisión, y yo quiero dejar una reflexión. Existen aspectos sociales propios de los pueblos indígenas que no se pueden analizar y no se pueden entender desde otros enfoques
sino es a través de la cosmovisión, sobre todo cuando del conflicto político se trata. Entonces, ahí es donde radica la importancia de su activa participación en estos temas, Inocencio. Entonces, quiero dejar esto aquí ante la mesa. Quiero dejar este mensaje hacia los pueblos y comunidades indígenas para que sigamos pues reclamando, demandando esta voluntad, que debe de haber voluntad política para que se refleje en todas estas reformas que se han alcanzado, Inocencio. Tlahuel niyolpaki, pampahuel tenkahuan itlastoli, huel tikintenkahuiliat un chito más igualikniwa tentechkaktikate, campaunasi ni sanili, no quiera namansi ni kino tlaspaloa, tu guampoyoga teneca catitla, nan molea melasto techkaktikate, melasto seno agua y seno tiona sea, no techmatkenepan chkaktika, guanyeka namansi con titlanile se güey y tlaspaloli. Nos quedamos con esto que nos dices, una autoridad que debe de haber en representación de los pueblos. Un representante. Los ayuntamientos. Nos quedamos con esto de la obligación del Estado de que haya intérpretes. Que armonicen también los principios que ya se alcanzaron. Intérpretes traductores. Bueno. Que se respete el principio de inmediatez. Sin duda. Con esto nos quedamos, Noigni, nos da mucho gusto. Yo creo que tenemos que volver para seguir platicando sobre estos temas. Nos vamos, pero sin antes, mandamos un saludo muy cordial a ustedes que nos están escuchando en casa, a don Fortino de la Cruz y Antonio Martínez y su esposa Miguela González, originarios de Teposteco, Chicontepec, que nos escuchan en el barrio Tlacuapa por Chicón. Ahí el saludo con cariño. Y de ahí de parte de nuestro querísimo, el maestro Victoriano de la Cruz. Y de Chicón nos vamos a Izhuatlán de Madero. Un saludo para nuestro querísimo compañero Noel y toda su familia que nos escuchan en la comunidad de Santa María Pipirhuasco. Con esto que hemos platicado y que ustedes nos escuchan en nuestras comunidades como la comunidad náhuatl, la comunidad ñujú, en Izhuatlán de Madero, pues sabemos que la información está llegando a donde debería de llegar. Gracias a ustedes, gracias Noigni por estar aquí. Nimetztlascamatiliana, yo te agradezco a ti y a todos los seguidores, a todos nuestros radioescuchas. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Gracias a Víctor y a su equipo de realización. Yo soy su amigo Mazipín Inocencio Flores Mina. Nos escuchamos en la próxima emisión. Esto fue su programa Quintapuancán, Nitu Laxputma Quintachuencán. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión.